8:18 de la mañana, mi compañera Marjorie Fiaschi está lista para iniciar un contacto vía Skype. Así es, Beatriz, 8:18. Tenemos vía telefónica desde Brasil a Gustavo Segre, quien nos acompaña para revisar un poco el tema de lo que está ocurriendo en Brasil el día de hoy. Buenos días, Gustavo, para usted. Buenos días, ¿qué tal? Gusto de escucharlos y gracias por el llamado. Bien, primero queremos saber cómo amanece Brasil luego de estas manifestaciones que se empezaron a registrar ayer a raíz de la decisión del Tribunal Supremo. Bueno, las manifestaciones fueron diferentes a lo que la prensa mostró. En general, las de Río de Janeiro fueron las más graves, pero no por una cuestión de la manifestación en sí, de quien fue intentando pacíficamente manifestar la cuestión de su oposición a lo que es la situación política actual, sino unos cuantos desavisados que siempre están haciendo desmanes y rompiendo patrimonio público y privado, me refiero a los Black Blocs, intentaron, como siempre, desarmar esas manifestaciones que pretenden ser pacíficas y que generan claramente la exposición en los medios internacionales. En San Pablo, donde yo te estoy hablando, participé de las manifestaciones alrededor del final de la tarde. No había mucha gente, no fueron tan masivas, pero fueron sí de una manera más pacíficas. Hay claramente dos tipos de manifestantes. Aquellos que tienen que ver con la idea del Partido de los Trabajadores, que se están molestos por haber salido del gobierno y manifiestan su voluntad de que Temer también salga. Y aquellos que por el otro lado no tienen que ver con la relación del Partido de los Trabajadores, pero se ven muy molestos con la situación política y de corrupción del país. Bien. Justamente a propósito de esta situación que se viene presentando desde hace días en Brasil, ya la semana pasada hablábamos del tema de que hace un año la presidenta Dilma Rousseff abandona o entrega, mejor dicho, la presidencia y actualmente pues se vive una situación bien particular con el actual presidente Michel Temer, de quien pues no se sabe si pudiera terminar entonces lo que le quedaría de mandato. ¿Cuándo se iniciaría ya el Tribunal Supremo? ¿Permite que se investigue? ¿Cuándo se inician entonces estas investigaciones? ¿Y qué probabilidades hay de una destitución de Michel Temer? Probabilidades son grandes, pero en el tiempo es que no tiene efecto práctico, porque cualquier investigación va a demorar más que el plazo que le resta al presidente Temer para llegar al final del mandato, que es octubre del 2018, las elecciones. El proceso se inicia con el ok de la Corte Suprema, que lo dio ayer, para que la Procuraduría General comience todas las investigaciones. Luego de la investigación, el Ministerio Público ofrece, si entiende que hay pruebas, denuncia judicial contra el presidente ante la Corte. Y si la Corte entiende que esas pruebas existen y darían base de sustentación al proceso, entonces acepta la denuncia y comienza el proceso en sí. Todo eso lleva más de un año y medio seguro. Ahora, algunos analistas han coincidido en que Michel Temer no renunciaría, no solamente para evitar ir a la cárcel en caso de que se demuestre además su responsabilidad, pero hay una situación puntual que no se descarta además, olas o manifestaciones en Brasil pidiendo la destitución. ¿Qué probabilidades hay de que más bien se destituya al presidente Michel Temer? No, la única posibilidad de rápidamente terminar con su mandato es que él renuncie. La destitución demora, como te digo, más tiempo. El gran problema que puede tener Temer es no conseguir tener gobernabilidad, o sea, que el Congreso no le apruebe las normas y las leyes, y de esa manera el país entra en una parálisis que no lo llevaría a ningún lado, y la presión política y social podría generar que él renuncie. Pero al momento no lo veo esto como posible, por lo menos ahora. Cuando él ayer dijo no renunciaré, la primera vez que lo dijo yo le creí. Cuando lo volví a repetir, ahí entré en dudas, con lo cual es un final abierto. Bien, Gustavo, revisemos un poco esta destitución o esta renuncia, mejor dicho, de estos dos ministros que también ayer se conocieron. No se descartan nuevas renuncias. ¿Cuál debería ser el juego político que debería tomar el presidente Michel Temer, por lo menos en el tiempo, en los meses que le resta en la presidencia? Pero vos fíjate que hubo un cambio en eso, porque uno de los ministros que iba a renunciar al final no renunció. Bruno Araujo no renunció. Son acuerdos políticos. El problema es que la mayoría de los políticos que están en el gobierno y gran parte del Congreso está sospechado o acusado de corrupción. Entonces,
hay que evitar por parte de la sociedad que entre el corporativismo político para salvarse de la cárcel. Lo que buscaban los políticos en los casos de corrupción era ganar dinero. Lo que quieren ahora es ganar tiempo para no ir presos. Sin embargo, no se pudiera descartar una prisión para Michel Temer en caso de que se demuestre su responsabilidad y luego de que entregue la presidencia. En este tiempo, Michel Temer, en caso de llamar a elecciones, ¿pudiera él postular su nombre para las elecciones de 2018? Michel Temer va a ser candidato en 2018. Tampoco me parece que Dilma Rousseff va a ser candidata en 2018. Son personajes de la política que han colocado una exposición muy negativa ante la sociedad, que no tienen ningún tipo de popularidad y fundamentalmente que han tenido que hacer cosas que la sociedad no acepta. ¿Se sabe algo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, de la expresidenta Dilma Rousseff? ¿Alguna opinión han emitido? Sí, Dilma Rousseff salió a defenderlo a Temer, algo raro, pero lo hizo. Lula está como candidato a la presidencia de la República para evitar ir preso. La sentencia, imaginamos, debe salir en julio, ahora, dentro de un mes y poquito, de manera que están todos en la misma situación. Algunos ganando tiempo, otros tratando de acortar el tiempo, pero todos en la misma situación judicial, comprometidos. Bien, leíamos, y ya casi para finalizar esta entrevista, ¿alguna posibilidad de convocar elecciones directas o indirectas en Brasil? Antes de tiempo, además. Si Temer se va, son indirectas. El Congreso elige el próximo presidente, pero es un Congreso cuestionado éticamente, con lo cual sería bastante malo para el país saber que puede tener un presidente tan o más corrupto que el que tiene ahora. Y desde el punto de vista de elecciones directas, no, la Constitución no lo permite. Habría que alterar la Constitución y me parece que en el ámbito institucional en que se encuentra Brasil es una posibilidad bastante remota. Diría casi imposible. Ahora, a medida que continúen en avances estas investigaciones en caso de corrupción en esta operación Lavallato, ¿se pudieran conocer, se pudieran develar algunos otros nombres de políticos que quizás pues hasta el momento no se sepan? Sí, claro. Son 1.890 políticos que la empresa JB indicó al que le pagó dinero. Esto es mucho más grande que el Lavallato, mucho más grande. Bien. Bueno, Gustavo, se nos acaba el tiempo y nosotros, por supuesto, agradecidos con usted. Vamos a estar atentos de revisar o de continuar revisando esta situación que ocurre en Brasil y este escándalo.